Hoy hablaremos de la parte del cuerpo por la que puedes llegar a ganar hasta 10.000 a 30.000 euros al mes. Si tienes entre 18 y 30 años y no estás invirtiendo, estás tirando el tiempo más valioso de tu vida. Hoy te explicaremos exactamente por dónde empezar, qué evitar y qué haríamos nosotros si tuviésemos que empezar de cero. Marcos, ¿qué tal? Me alegro un montón de volver a verte, de estar aquí, de grabar el capítulo 2. Hemos estado un tiempo fuera de las nubes, pero aquí volvemos a estar. ¿Cómo te sientes, Gonzalo? Yo fantástico, la verdad. Muy contento porque el tema de hoy es un tema que... Candela, oye, Sí, muy interesantes. Inversiones. Inversiones, es un tema que de tanto se habla, mucho bla, que invierte aquí, invierte allá. De hecho, es un tema que es hasta peligroso porque la gente a veces oye inversiones y de una vez, otra vez, clickbait, el mismo asunto. Métete en Bitcoin. Sí, te vamos a vender este curso para que tú ya sepas, este curso te va a sacar de pobre. No vamos por ahí. No somos ningunos expertos antes de empezar, o sea, estamos haciéndolo desde lo que nosotros conocemos, usamos y lo que nos ha servido. Evidentemente, al final, tomar en cuenta que somos dos jóvenes abriéndonos camino, que aprendemos en voz alta, no enseñamos. Yo creo que lo más importante de todo es entender esto que he dicho, el órgano por el que te pueden llegar a, la parte del cuerpo por la que te pueden llegar a pagar de 10.000 a 30.000 euros, aquí en España solo, es el cerebro, tu conocimiento. O sea, nosotros lo sabemos que cuanto más aprendes, más vales. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente se dice que una de las cosas por las que más valoran a alguien es por la capacidad que tiene a nivel intelectual. ¿Qué tanto tú sabes? Mientras más sabes, más vales. Es una ecuación muy sencilla. Por eso es que la gente invierte tanto tiempo en aprender. Pero realmente todo aprendizaje, Gonzalo, ¿es útil o deberíamos orientarnos hacia ciertas áreas? Porque, a ver, vivimos en una época donde literalmente tú puedes aprender y especializarte de prácticamente lo que a ti te dé la gana en cuestión de minutos, segundos, semanas, meses, lo que tú quieras. Al final tú te lees 3 parrafitos de ahí de la IA y ya tú puedes aparentar o vender ese bultismo, de eso que hablamos en ese primer capítulo, pues vender el bulto de que tú eres un experto. Entonces, ¿qué cosas, cuáles son esas skills en las que nosotros tenemos que invertirle más tiempo a la hora de aprender? ¿Qué debemos aprender? Para mí la primera y fundamental, que es la que está directamente linkada con lo económico, es aprender a vender las cosas, aprender sobre ventas. O sea, al final siempre te vas a estar vendiendo ya sea a ti o tu producto. Y si sabes de eso, ya con eso vales bastante. O sea, un comercial que hace bien las cosas, con eso vas a vivir toda tu vida. Luego ya, si al final, justo lo decías, caía en la cuenta de que si vives 100 años, pasas un cuarto de tu vida estudiando, desde los 0 hasta los 25. O sea, la importancia que tiene lo que tú estudias y lo que sabes en función a lo que te pagan. Por eso te piden experiencia en las empresas y demás. Sí, totalmente de acuerdo. Y al final son esas. También yo creo que es muy importante uno invertir tiempo en especializarse en lo que uno quiere ejercer. Si yo, por ejemplo, soy un negociante, quiero montar un negocio sobre aires acondicionados, por ejemplo, yo necesito saber. O sea, I need to know my business. O sea, yo tengo que saber de lo mío. Tengo que ser un especialista en toda la parte de la refrigeración. ¿Por qué? Porque si no, ¿dónde está el factor diferencial? A ver, que evidentemente, o sea, tu factor diferencial puede quizá no ser la expertise, sino el marketing. Hay muchísimas cosas en las que uno se puede especializar, pero yo creo que es muy importante uno saber de lo que va a hablar para no pecar de ignorante y sobre todo tener bases fundamentales y lo suficientemente sólidas para poder probar que uno es lo que dice ser. O sea, justo me caigo un libro que es muy importante, que me pareció brutal, es el nuevo modelo de las ventas. Y que la gente no te compra por lo que dices, sino por lo que has demostrado. Es decir, por eso, vuelvo a lo de que te piden ciertos conocimientos cuando vas a un trabajo, porque tú tienes que demostrar cómo hacer las cosas. Entonces, es muy importante, creo, aprovechar el tiempo. Ya hablamos de la productividad y en el capítulo siguiente vamos a hablar un poquito de este tema, sobre cómo aprovechar bien el tiempo y haciéndolo útil para que cada cosita que hagas sume. O sea, esto al fin y al cabo es el concepto de la inversión, es que cada cosita que hagas te sume algo.
no se quede igual o se reste. Claro. Entonces, no sé, ¿tú qué libros nos podrías recomendar o cuáles has leído tú que digas, esto para mí ha sido una inversión buena en cuanto a tiempo y capital neuronal casi, ¿no? Capital neuronal. Realmente yo puedo decir que soy un lector ávido. Bueno, bueno, lo de hábito capaz sí no, pero sí es verdad que me he ido, al principio fue bien forzoso el tema de empezar a crear el hábito de la lectura, pero yo sí creo que uno tiene que desarrollarse en varias áreas, lo que estaba hablando, aprender sobre todo un poco, incluso los libros de ficción pueden ser una herramienta muy interesante, que fue algo que me estuvo comentando uno de mis mentores, el ingeniero Poole, que es invertir tiempo también en leer novelas para que se conviertan en tu estrategia de relajación, ir sustituyendo un poco el tema de la pantalla, el doom scrolling por lectura, aunque no sea real, sabemos que es ficción, invertir eso como relajación, es una parte. Luego la parte de la historia. Yo un libro que siempre voy a recomendar es Why Nations Fail, de Daron Acemoglu. Brutal. Es una locura en español, creo que se llama ¿Por qué los imperios fracasan? O las naciones. Sí, ¿por qué las naciones fracasan? Y es una locura porque ya aprendes mucho sobre las instituciones inclusivas y extractivas, ¿verdad? Y los sistemas económicos inclusivos y extractivos también. Al final te da un concepto muy interesante sobre la geopolítica y la geoeconomía, que son cosas que una vez que tú las entiendes, te cambian mucho el panorama. Porque también mediante el conocimiento, no siempre es las hard skills que tú adquieres, ¿verdad? Estas que son... ¿Qué son no hard skills y soft skills? Las hard skills son básicamente esas que son directamente aplicables. Por ejemplo, una ingeniería, eso es una hard skill. Aprender de mecatrónica, por ejemplo, física, economía directamente. Vale. Luego las soft skills son esas que son la resiliencia, la disciplina, ser positivo, etcétera, etcétera. Aprender de estos conceptos te expande a ti mucho la mente y te permite ver cosas que antes tú no podías ver. Yo creo que justo lo que hablas es pasar de... Hay un concepto que es microeconomía y macroeconomía, pero pasar de que tu mundo sea micro a que sea macro, porque se expanden tus conocimientos y con esto tu visión más allá. Quiero hacer un apunte con un libro que me leí, que es Cómo ganar amigos y influir sobre las personas, de Dale Carnegie, brutal, un sociólogo americano espectacular. Y también se va muy en relación a las ventas. Y es la teoría de juegos, es una teoría matemática muy compleja, pero al fin y al cabo lo que dice es que las decisiones, cuando hay dos agentes, cómo hacerlas para que influyan mejor en uno o en otro. Las negociaciones se hace sobre todo. Es decir, yo voy a hacer contigo una negociación y alguno de los dos de alguna manera u otra saldrá perdiendo. Pero ¿cómo hacemos que las cosas salgan perdiendo? ¿Cómo hacemos que salgamos perdiendo lo menos los dos? Y aquí se hizo una prueba, un estudio con una gran cantidad de IAs del típico juego, justo lo hablábamos ayer, del típico juego que hay dos cajas y una es partes por la mitad el monto de dinero que hay o te lo robas todo. Entonces, había una IA que estaba entrenada a robar todo. Y al principio, las primeras rondas, las 2-3 rondas primeras, siempre robaba todo y se lo ganaba. Y luego habían unas IAs bien entrenadas, buenas, que se queda la mitad. Split. Entonces, si yo hago split y tú dices robo, te lo llevas tú. Pero entonces la IA se acuerda, igual que nos acordamos nosotros de las personas. Y tú has dicho robo. Si los dos robamos, no se lo lleva nadie. ¿Qué pasa? Estas IAs que tenían, que al final pasa con las personas, que decían split todo el rato, a partir de la tercera, cuarta ronda, como había esa memoria o ese recuerdo o esa buena sensación de ella misma, empezaban a splitear, split. Entonces, a partir de la tercera ronda, ganaban siempre. Las que siempre robaban, dejaron de ganar. Entonces, parece que al principio el ser más traicionero puede ganar, pero a la larga no. Y esto es muy interesante porque uno piensa, yo ahora gano rápido. No siempre es lo mejor. Eso es el tema, y ahí pasamos al tema de las inversiones, que tanto nos encanta. Una maravilla, la verdad. Vamos a tocar un poco, que son los ETFs, los fondos indexados y inversiones un poco más riesgosas. Con cuidado, no somos ningunos expertos, sí. Pero vamos a decir lo que haríamos y poner ejemplos prácticos. O sea, yo sé que pero tengo 21 años. Si hubiese empezado a invertir
100 euros desde los 16 hasta ahora, son 5 años, alguien puede ahorrar 100 euros y los 100 euros se quedan en 7.000, digamos. Pero si lo metes en un ETF o en un fondo indexado, en vez de ahorrar y quedarse estanco, tendrías 2.000 o 3.000 euros más. Que dices, joder, yo tenía la cuenta así y de repente tengo esto más. Y lo interesante es que el crecimiento no es lineal, es exponencial. Hay un momento en el que ese fondo o ese que tenías crece en una cantidad que dices, wow, wow. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe al interés compuesto. La octava maravilla del mundo, según Einstein, ¿eh? El interés compuesto a mí me parece, es encima a mí que me encanta también mucho las matemáticas, es una maravilla. Y la gente trata, muchas veces se trata como de sobrecomplicarlo y de que no, de que tú... Porque lo que pasa es que también se decía que el que entiende el interés compuesto entiende la clave para salir de la pobreza. Y entiende la clave del mundo. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto es sencillamente un resultado de reinvertir. ¿Vale? Es sencillo. Los ETFs funcionan y las acciones también. Los únicos que no funcionan así son los fondos indexados porque no cotizan en bolsa. Pero los ETFs, las acciones, hay tipos. Están los que reparten dividendos, que es cada cierto tiempo, ya sea mensual, trimestral, semestral, anual, te dan tu porcentaje de beneficios. Ahora, si yo tengo una acción, compré un share de Google, por ejemplo, y creció en un tanto por ciento, y el reparto de dividendos es trimestral, pues 4 veces al año ellos me darán sobre mi beneficio. ¿Verdad? Si yo me gané, pues bueno, la acción creció el tanto por ciento y me gané por $5, pues esos dólares me lo van a dar de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que el interés compuesto es que tú, en vez de sacar ese dinero, tú lo reinviertes automáticamente, tú lo reinviertes de una vez. Vale. Entonces, ese capital inicial, piensa que el interés se aplica sobre el capital inicial. Entonces, ¿qué pasa? Si tú aplicas un 5% de interés fijo, ¿verdad? A 5 años, pues le vas a sacar ese 5%, siempre se sacará del mismo capital. Pon un ejemplo numérico con 100. Por ejemplo, si tú agarras y inviertes $100, ¿verdad? Y el interés es del 5%, ¿verdad? $5, cada año vas a sacar los $5, ¿verdad? Y entonces el interés se aplicará sobre los mismos 100. Pero ¿qué pasa con el interés compuesto? Que ahí que la cosa se pone interesante. Tú de esos $100, 100 euros, $100, la moneda que ustedes más les interese, de ese primer año, mis ganancias, mis $5 de ganancias, se reinvierten automáticamente. Entonces, ¿cuál es mi capital para el segundo año? Ya no son 100 euros, $100, son 105. Y ahora el 5% se aplica sobre los 105. Entonces, el próximo año, que me gané tanto, pues lo mismo. Entonces, se crea lo que los economistas llaman el efecto de la bola de nieve, que es que constantemente se va agrandando. Ahí viene la importancia de invertir temprano, porque mientras más tiempo tienes, más grande se hace la bola y más tiempo le das al interés compuesto para que haga su magia. Invertir temprano. Invertir temprano, Gonzalo, invertir temprano y sobre todo no creer que tú tienes que invertir tu casa, empeñar un brazo. No, es empezar de a poquito, pero constante. Y eso es lo que iba a decir, constante, es decir, ves ingresando, porque no es por poner una vez 100 por 100 euros, al final, ¿cuánto ha crecido? Habrá crecido $300 a lo mejor en toda tu vida. Lo importante es ir dándole de la misma manera que ahorras, y esto es algo que no hemos hablado, que justo en un libro que estoy leyendo, la inflación va ocurriendo, entonces tú tienes 100 euros, los ahorras, pero con esos 100 euros puedes comprar menos, entonces tu dinero vale menos. ¿Qué es lo interesante? Que no los ahorres, sino que te da un porcentaje mayor. Puedes entrar en el banco y que te da un 2%, pero si la inflación es del 2%, tu dinero valdrá lo mismo que valía hace 20 años. Pero si lo metes en un interés del 6%, no sé si es a los 10.000, una cifra que leí, en 6 años acaban siendo $9.000 más, o euros. Muy posible, realmente, muy posible. Entonces, aquí diferenciamos las dos cosas, que es un fondo indexado y que es una ETF. A mí la ETF me encanta porque el concepto es, la que más conocemos es el S&P 500 y son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y hay un software que, o sea, tú compras, metes 100 euros en el S&P 500. Compras 100 euros, un poquito de todas las acciones.
Y hay un software automático que lo que hace es, si la 500 deja de ser la 500 y la 501 pasa a ser la 500, se compra y se vende ese porcentaje de share que tú tienes. Y tu valor sigue teniendo el mismo. Entonces, lo interesante es que anualmente, históricamente, ha crecido un 10,49. Entonces, esos son inversiones de menor riesgo que hacen que tu capital aumente y no se quede estático. Claro, porque al final lo importante de esto es que, o sea, nosotros, Gonzalo, al final tenemos que entender que la clave es no perder. Y no perdiendo se gana. Porque nosotros al final tendremos otros ingresos, ¿verdad? Obviamente uno habla teóricamente de que, bueno, sí, dejarlo la mayor cantidad de tiempo, pero al final hay responsabilidades, hay imprevistos, hay regalos que comprar, hay cumpleaños que celebrar, hay inversiones imprevistas que hay que hacer, que un computador nuevo, que asuntos, ¿verdad? Inversiones para mi desarrollo, un libro que comprar. Entonces, hay un concepto que se utiliza mucho en los Estados Unidos que me encanta, que es el término de pay yourself first, págate a ti primero, que es a inicio de mes, retiras el porcentaje que vas a utilizar para invertir y lo apartas. Ya no existe, ya no forma parte del capital disponible que tú tienes para el mes. ¿Por qué? Porque uno realmente tiene esa mala costumbre de, voy gastando, veo mucho dinero, voy gastando, voy a ahorrar lo que me sobre. Ahí entra la disciplina. No, yo me comprometo a ahorrar esto porque necesito que en 10, 15, 20 años, cuando yo quiera decir, oye, tengo mi familia, me quiero sentar, ¿verdad? Quiero sentarme, tenga con qué. Y eso nos quita a nosotros la dependencia, porque es importante saber que no podemos depender tanto de lo que nos vayan a dar de pensión. Claro. Porque al final los gobiernos van variando y el que te promete una cosa puede que no la cumpla y no necesariamente tiene que ser lo mismo que el otro te vaya a ofrecer. Entonces, como dicen en mi país, es bueno tener su mangú, ¿me entiendes? Es bueno tener su plátano asegurado. Lo seguro lo tragado. Sí. Lo que tú tienes aquí, eso es lo seguro. Entonces, el concepto es sencillo. Al final es tú no perder. Es no perder. Es sencillo, no perder. En el mismo libro que estoy leyendo, que hablaba de la inflación, también habla de esto, de lo que son las pensiones, que nos fiamos que, bueno, yo trabajo y ya tengo una pensión. No, escúchame, las pensiones son la mayor estafa piramidal que existe. Es decir, yo voy pagando, porque creo que el que ha pagado antes de mí me dará, o sea, el que viene detrás de mí me dará suficiente dinero para que yo viva. Pero si las pensiones se mantienen el mismo y tú y yo nos jubilamos dentro de 60 años, 40, los 2.000 euros que nos diesen, si la inflación ha sido progresiva de un 2% cada año, de repente llegas y serán los 800 de ahora. Y aquí, esto justo que hablabas tú de Pay Yourself First, hagamos una diferenciación porque no hemos explicado que es un fondo indexado. Y un fondo indexado es como una cuenta de ahorro que tiene un porcentaje mayor y que te va haciendo crecer. Entonces, la diferencia entre el ETF es que el ETF puedes jugar más en compra y venta. El fondo indexado es una cosa más seguro que aparcas. Es una manera de hacer que tus ahorros crezcan. Con el ETF puedes jugar más. ¿Qué pasa? Le metes cada mes 100, 100, 100 y haciéndolo el cálculo numérico son 105. Luego le metes al siguiente mes 205. Ya el 2% cobras más. Y sobre todo, para mí es que realmente los fondos indexados automáticamente reinvierten las ganancias y te permite a ti mover capital, mover assets, ganancias de un fondo a otro sin tener que pagar los impuestos al sacarlo. Yo creo que ese al final es los impuestos nos los vamos a comer en cualquiera una de los dos. Al final los impuestos no se los comen porque se los comen, eso ténganlo claro, eso va porque va. Pero siempre habrán estrategias para tú hacer las cosas más inteligentemente y hacer crecer tu capital lo más que se pueda. Ingeniería fiscal, lo que hablábamos. Una maravilla realmente. Ahora, ¿tú qué opinas sobre esas inversiones, Gonzalo? Así brevemente, ese otro tipo de inversión que quizás no es tan monetario, pero es más enfocado en el capital humano social. Tú eso de invertir, por ejemplo, en algo como esto, un podcast que al final es una experiencia, es un proyecto. ¿Tú qué beneficio tangible ves en eso? Pues el que vemos tú y yo, o sea, el plantarnos aquí, tener que hablar con gente, saber desarrollarnos, aprender, por ejemplo, los metas, cómo funcionan las visualizaciones, cómo funciona un equipo, porque al final somos tú y yo y va viniendo más gente y gente que nos ayuda, entonces te aprendes todo esto, es una experiencia, es lo mismo que volviendo al principio, es que
lo que más nos va a aportar siempre va a ser lo que sepamos y lo que conocemos. Totalmente. Entonces, por ejemplo, hay inversiones que no recomendaría al principio si no tienes ni idea, como sean las criptos o meterte en bolsa o en divisas, porque si no tienes ninguna idea, suena bien el dinero rápido, el dinero fácil. Pero eso no existe realmente. Aprende y luego juégatela, pero si no lo sabes, si no has hecho primero un estudio, si no has hecho primero unos cursos, no lo sabrás. Y aquí lo que me decías tú, ¿qué se aprende de esto? Yo invito la mejor inversión que yo creo que puedes hacer con 20, 21, 23, 24, 18, es montar algo, lo que sea, desde un dropshipping, desde tu marca de ropa, desde la carrera que quieras. Móntate algo porque aprenderás, ya sea a vender en internet, a comunicarte, a los meta ads, cómo funciona el revenue, cómo que si hay, a mí por ejemplo, yo he montado varias tiendas de dropshipping. A partir de los 6.000 euros que tú ganas en internet te tienes que hacer autónomo o crear una SL. Que son cosas que a lo mejor estudiando en una carrera no lo sé, tienes que meterte en el barro para decir, ok, y no cuesta, esto nos cuesta algo, pero al final, ¿cuánto aprendemos? ¿Cuánto disfrutamos? ¿Y cómo tú mides realmente ese valor, verdad? Porque es, al final, el negocio, los aprendizajes que nosotros nos hemos llevado aquí, de aprender sobre temas, porque ese compromiso de saber que hay cosas en juego y ese deseo de crecer impulsa al ser humano a hacer todavía más. Invertir en negocios y sobre todo, Gonzalo, invertir en experiencias. Yo creo que invertir en experiencias para mí es extraordinario. Yo creo que aquí podemos mencionar un poquito nuestra experiencia por Madrid, por ejemplo. Nosotros, contexto breve, hicimos un viajecito a Madrid por un simposio que iba a haber sobre geoeconomía, geopolítica. Y no sé si tú te acuerdas, pero las personas allá nos miraban a nosotros extrañados, pues se preguntaban, ¿realmente ustedes pagaron un transporte de aquí? Que de hecho fue mi primera vez en tren, fue mi primera vez tomando tren de alta velocidad. ¿Ustedes de verdad pagaron un trayecto aquí, de todo el tema de gestionarse, solo por un evento que va a durar un par de horas? Y yo me acuerdo que los dos pusimos la cara así con la sonrisa de esquina a esquina y dijimos, absolutamente. 100%. Y si realmente nosotros no podemos medir, o sea, pues al final, si uno lo ve a nivel monetario, económico, es horrible, dinero, horrible. O sea, volvimos con nada. Un desastre. Ahora, a nivel vivencial, ¿qué realmente, qué valor tú le pones a todo lo que se aprendió ahí, en ese momento? O sea, no tiene un valor como tal, y tú lo sabes. Volvimos en el tren que dijimos, ¿dónde acabamos de estar? ¿Con qué gente? Porque además fue como que la vida nos iba dando gente que decía y respaldaba lo que estamos viendo, que decía, oye chicos, muy bien, porque no os estáis dejando guiar por la pereza, estáis viniendo aquí, estáis aprendiendo, hablando con gente, escuchando, comentando. Entonces, aprendimos sobre todo en cuanto a que ese estilo de vida que parece pues, que nos queda lejos, realmente está llamado a nosotros y que lo podemos llegar ahí. Y que no está tan lejos realmente, o sea, es algo que me acuerdo que uno de las cosas que nos mencionó Nicolás Cuétara, tu querido Nicolás, que le mandamos un fuerte saludo. Saludo, Nicolás. Y es que realmente nosotros tenemos que dar para adelante, no tenemos que seguir, porque al final tú pestañeas y en un momento ya tienes tus 50, 60 años, ¿y qué pasó con mi vida? Y no está, y lo que nos dijo es que realmente a mí se me quedó muy aquí, es el tema de que no está tan lejos como parece. Yo creo, justo tirándolo a lo que estamos hablando al principio de las inversiones y lo que son los ETFs, o las inversiones de cualquier tipo, piensas, yo meto esto, ¿cómo me va a dar ese revenue? Pues parece que está muy lejos, pero en el fondo lo único que tienes que hacer es seguir invirtiendo. Comenzar a invertir. Comenzar a invertir. Y seguir eso. Paso por paso por paso. Y hay un día que de repente te plantas y tienes tu manguito, tienes tus cosas, tienes tus cositas ahí para hacer. Y al final este tema es muy profundo y en un podcast no daría para nosotros desglosarlo. Pero lo importante es que la gente se quede con esto. Para mí es muy importante invertir. Invierte en vivencias. Invierte en ti. Invierte en tu desarrollo. Invierte en tu progreso. Invierte en esas cosas que quizá a corto plazo no te harán sentir muy valioso. Porque a nosotros nos pasó que estando ahí, yo me sentí el tipo más tonto del mundo. O sea, yo me sentí el tipo más inepto del mundo. Y decía, ¿cómo es posible que yo sepa tan poco?
Pero esas cosas a largo plazo, cuando ese interés compuesto, porque el interés compuesto tú lo puedes aplicar a tu vida. Ser atleta, por ejemplo, en mi caso es un interés compuesto total. Son pequeñas acciones que yo voy invirtiendo en mí que a largo plazo pueden permitir que yo me convierta en el atleta que sé que seré. Invierte en esas cosas que aunque hoy no te hagan sentir tan cómodo, no te hagan sentir tan importante, a largo plazo tú puedas mirar atrás y decir, wow, gracias a Dios de que yo dije, oye, me senté y tomé esta decisión. Invierte en lo que sea, pero invierte, porque vas a crecer como nunca. Da igual si te equivocas, porque habrás invertido y ganado en conocimiento. Y si ganas, pues habrás ganado. No puedes perder. O sea, invierte en ti, en conocer y después en apostar sobre lo que tú crees. Yo creo que Sí, yo me ha gustaría, oye, extraordinario este episodio, Gonzalo, de verdad que contigo un placer. Como siempre. Realmente, qué ganas de continuar y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por sintonizar en este episodio. De verdad que el apoyo lo hemos sentido y nos alegra muchísimo. Y a mí me gustaría cerrar el podcast con esta frase del el padre de las inversiones, Warren Buffett. el señor Warren. El riesgo viene de no saber lo que se está haciendo, no de hacer. Procura aprender lo suficiente para poder saber lo que estás haciendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Está bien, el one shot Chavales, duro. muy buena, chavales. We cooked that shit or Han sido